Hay un comportamiento que domina las relaciones modernas, silencioso, casi invisible, pero devastador. La compulsión de explicarse todo el tiempo. Justificar tus elecciones, racionalizar tus emociones, defender tus ausencias, negociar tu derecho a sentir. Parece educación, parece empatía, pero en realidad es una prisión. Has llegado a Jung Alquimista. Este es un refugio para quienes se atreven a mirar dentro y encontrar su propia luz. Respira, quédate, suelta el ruido de afuera y permite que la alquimia comience. Carl Gustav Jung identificó este patrón como un síntoma de algo mucho más profundo, una desconexión radical con el sí mismo. En Two Essays on Analytical Psychology, Jung escribe: el ego debe ser lo suficientemente fuerte para sostener la tensión de los opuestos sin identificarse con ninguno de ellos. Pero cuando el ego está fracturado, cuando ha perdido su centro interno, busca validación externa para confirmar que existe. La persona que se explica constantemente no busca ser entendida, busca permiso para existir. Y cada explicación es una súplica disfrazada. ¿Puedo sentir esto? ¿Tengo derecho a elegir esto? ¿Me permite ser quien soy? Pero detrás de esta necesidad yace algo brutal, una herida psicológica mal curada, un mensaje internalizado en la infancia. Tu experiencia solo tiene valor si otros la aprueban. Y con el tiempo, ese mensaje se convierte en una creencia inconsciente, una que te persigue en cada relación, en cada decisión, en cada momento en que sientes algo que no puedes explicar racionalmente. Este video es una invitación a desmontar ese condicionamiento, a entender por qué tantas personas viven atrapadas en la necesidad de justificarse, y qué ocurre cuando finalmente eligen el silencio. Jung entendía que los patrones de la adultez tienen raíces profundas, que lo que haces hoy es eco de lo que aprendiste ayer, especialmente en la infancia. La necesidad de explicarse compulsivamente nace en entornos marcados por la invalidación emocional, contextos donde la experiencia subjetiva del niño es sistemáticamente descalificada. Eso es una tontería. Estás exagerando. No hay razón para sentirse así. Cuando un niño escucha esto repetidamente, interioriza un mensaje devastador. Lo que siento está mal. Solo puedo confiar en las respuestas de los demás. En The Development of Personality, Jung afirma: el desarrollo de la personalidad solo es posible cuando el niño puede experimentarse a sí mismo como separado de los padres. Pero cuando tus emociones son constantemente cuestionadas, cuando tu tristeza es llamada drama, cuando tu enojo es etiquetado como irrespeto, cuando tu miedo recibe desdén, no puedes experimentarte como separado, porque has aprendido que tu experiencia interna no es confiable. Y entonces desarrollas un mecanismo de defensa. Intentas ser comprendido para sentirte seguro. Aprendes que si explicas bien lo que sientes, quizás no seas castigado, ignorado, ridiculizado. Nace así un patrón que se arrastrará hasta la edad adulta, justificando cada emoción, cada decisión, cada actitud, como si necesitaras un argumento convincente para tener derecho a sentir y hacer. Jung llamaba a esto pérdida de la autoridad interna. La persona ya no se ve a sí misma como alguien cuya experiencia es válida en sí misma. Pasa a depender de la mirada externa para confirmar si lo que vive tiene legitimidad o no. Y esto crea un estado psicológico de sumisión, donde la autoestima no se construye desde dentro, sino desde el reflejo en los ojos de los demás. La autoexplicación compulsiva no es solo un hábito, es un acto continuo de autotraición. Cada vez que moldeas tus palabras para no desagradar,
cada vez que ocultas tus emociones para mantener la armonía, cada vez que suprimes tus decisiones para evitar el juicio, te estás distanciando de ti mismo. Jung lo entendió con claridad brutal. En Psychological Types, escribe: nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su entorno, y especialmente en sus hijos, que la vida no vivida de los padres. Pero podríamos extender esto: nada tiene más influencia destructiva sobre ti mismo que tu vida no vivida, que la verdad no expresada, que las emociones no honradas. Esta traición interna ocurre gradualmente. No es una ruptura violenta, es sutil, de cada día. Ocurre cuando te ríes de algo que no te hace gracia para parecer sociable. Cuando dices sí queriendo decir no, para evitar ser visto como egoísta. Cuando explicas tu tristeza como cansancio, porque no quieres ser una carga. Cuando disfrazas tu ira de racionalidad, temiendo parecer inmaduro. Con cada pequeña concesión hecha en nombre de la aceptación, una parte del alma se queda atrás. Jung identificó que este comportamiento es reflejo directo del ego desconectado del sí mismo. El ego, que debería ser el centro funcional de la conciencia, se convierte en sirviente de la aceptación externa. Se reconfigura para convertirse en lo que otros quieren ver. Y en esta adaptación constante, el individuo pierde el contacto consigo mismo. Deja de escuchar su propia intuición, desconfía de sus propios sentimientos, cuestiona sus motivaciones más auténticas. La duda ocupa el lugar de la confianza interior. Y la vida se convierte en un teatro eterno, donde el público tiene más poder que el protagonista. ¿Reconoces esa voz en ti? ¿La que te dice que eres egoísta por tener límites? ¿Que eres dramático por sentir profundo? ¿Que eres ingrato por no estar siempre disponible? Si nombrarlo te ayuda a verlo, los comentarios están abiertos. Para Jung, la verdadera libertad psicológica no surge de la aceptación social. Emerge del desarrollo de la autoridad interna. Este concepto es central en su teoría de la individuación. Representa la capacidad del individuo de validar su propia experiencia subjetiva, sin depender de la aprobación de los demás. Es el momento en que dejas de preguntarte, ¿entenderán lo que siento? Y empiezas a afirmar, no importa si lo entienden, esto es verdad para mí. En The Undiscovered Self, Jung advierte, el individuo que no está anclado en Dios no puede resistir las demandas físicas y morales del mundo. Aquí, Dios no es necesariamente religioso, es el Self, el centro simbólico de totalidad psíquica, la autoridad interna que te ancla cuando todo afuera te pide doblarte. La autoridad interna es lo opuesto a la autoexplicación compulsiva. Mientras esta última está anclada en la inseguridad, en la necesidad de justificar cada paso para ser aceptado, la autoridad interna surge de la convicción profunda de que tu verdad no necesita ser negociada. Y este cambio no es meramente intelectual, es existencial, es un cambio de eje. El centro de gravedad de la psique se desplaza, se mueve desde la periferia de la aprobación externa, de vuelta al centro del sí mismo, donde reside la totalidad del ser. Pero esta transición no es sencilla, requiere valentía, porque al dejar de explicarte, confrontas directamente el miedo al abandono,
el miedo al juicio, el miedo a la exclusión. Jung decía que la individuación requiere atravesar el desierto de la soledad interior, ese momento en que por primera vez sostienes un no sin culpa, cuando no te justificas por cambiar de opinión, cuando terminas una conversación sin explicar por qué, no por arrogancia, sino simplemente porque no le debes nada a nadie para existir. Si este tipo de exploración resuena contigo, suscríbete. Sigamos descendiendo juntos. El silencio, cuando surge de la integridad y no de la omisión, es una de las fuerzas más transformadoras de la psique humana. Jung lo entendió con claridad brutal. Vio el silencio no como ausencia de respuesta, sino como presencia de autoridad. Cuando alguien deja de justificarse compulsivamente, no solo está evitando conflictos, está desactivando todo un sistema de control psicológico que se alimentaba de su inseguridad. Este tipo de silencio es desconcertante, porque para aquellos que siempre han esperado que te doblegues, que te expliques, que te corrijas, la ausencia de justificación se interpreta como rebeldía, y en cierto sentido lo es, pero no una rebelión inmadura de las que gritan para ser escuchadas. Es una revolución silenciosa, una declaración implícita: no debo explicaciones para ser quien soy. Las personas manipuladoras que se alimentan de la duda ajena empiezan a perder el juego, porque la manipulación emocional solo funciona cuando hay vulnerabilidad perceptible, cuando hay miedo a ser malinterpretado, miedo a ser abandonado, miedo a decepcionar. Pero el silencio seguro, el que proviene de la autoridad interna, es un muro de piedra. No responde, no se justifica, no baila al son que le tocan. Simplemente es. Y esto desestabiliza cualquier intento de control. En Symbols of Transformation, Jung escribe: la disolución de la persona es condición sine qua non de la individuación. La persona es la máscara social, el personaje que construyes para ser aceptado. Cuando dejas de explicarte, empiezas a disolver esa máscara. Rompes el pacto implícito de inferioridad. Dejas de posicionarte como alguien que necesita ser aceptado y empiezas a ocupar el espacio de alguien que ya se acepta a sí mismo. Y esto lo cambia absolutamente todo. Cuando dejas de explicarte, tus relaciones cambian. Inevitable, radical. Algunas personas se distanciarán, y esto no es señal de error, es señal de realineación. Porque tu silencio empieza a funcionar como un filtro. Revela quién estaba a tu lado por afinidad genuina y quién solo estaba allí porque eras fácil de controlar. Jung decía que el proceso de individuación a menudo requiere rupturas, y este distanciamiento no es un castigo, es una liberación. Las relaciones que siempre han dependido de tu sumisión, ya sea emocional, intelectual o conductual, empiezan a revelarse como lo que son: frágiles, unilaterales, basadas en el desequilibrio. Cuando dejas de justificar tu presencia, tus límites, tus elecciones, empiezas a atraer relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el miedo o la dependencia. Pero necesitas estar preparado, porque al dejar de explicarte, también tendrás que lidiar con tu propia ansiedad. La parte de ti que aprendió durante décadas que necesitaba ser entendido para tener valor, se resistirá. Querrá volver a justificarse. Te rogará que lo reconsideres, que te expliques solo esta vez. Es en ese momento cuando el silencio se convierte en un ejercicio espiritual, un acto consciente de permanecer íntegro, incluso ante la incomodidad. En Mysterium Conjunctionis, Jung escribe: no hay nacimiento de conciencia sin dolor.
regresar a ti mismo duele, porque implica soltar versiones de ti que otros necesitaban. Implica decepcionar, implica decir verdades incómodas, implica sostener tu tierra aunque tiemble todo alrededor. Pero del otro lado de ese dolor está la integridad, la sensación de estar completo, de no fragmentarte más, de no doblarte más, de existir sin pedir permiso. Hay algo magnético en una persona que no siente la necesidad de explicarse. Algo que no se puede fingir ni forzar. Se trata de la integridad psicológica. Jung entendía esta integridad como una de las expresiones más maduras de la individuación, cuando el individuo no solo conoce su verdad, sino que la sostiene sin vacilar, sin culpa y sobre todo sin necesidad de validación. Una persona integrada no ruega ser entendida, comunica, expresa, pero no convence, porque no parte de la premisa de que necesita justificar su existencia. Sus palabras provienen de un centro sólido, no de una carencia oculta. Esto lo cambia todo en la forma en que son percibidos. El mundo trata con más respeto a quien se trata con respeto a sí mismo, y el autorrespeto empieza cuando te niegas a negociar lo que es esencial en ti. La integridad psicológica no significa inflexibilidad, significa coherencia. Es la capacidad de mantener una línea interna de verdad, incluso ante la presión externa. Es cuando sientes algo incómodo en una situación e incluso sin poder explicarlo racionalmente, confías en tus sentimientos. No necesitas presentar pruebas, ni construir argumentos elaborados. Simplemente dices, esto no resuena conmigo, y eso es suficiente. Esta postura, que parece sencilla, es revolucionaria. En un mundo donde la mayoría vive desconectada de sí misma, donde las decisiones se toman en base a opiniones de los demás, donde los sentimientos se ignoran por miedo a parecer demasiado sensible, donde los límites se violan con sonrisas forzadas para no parecer difícil, la integridad es lo contrario de eso. Es el arte de ser íntegro, de no fragmentarse para complacer, de no esconderse para evitar el conflicto. Jung sabía que la verdadera transformación no ocurre cuando aprendes más teorías, sino cuando encarnas una nueva postura ante la vida. Y esta postura empieza con la negativa a justificarse, porque cada justificación compulsiva lleva una inseguridad camuflada. ¿Soy suficiente? La persona integrada ya no se hace esta pregunta. Sabe que lo es, incluso cuando el mundo insiste en decir lo contrario. Cuando una persona deja de explicarse, todo cambia, no solo por dentro, sino a su alrededor. Es como si una nueva frecuencia empezara a emitirse. Ya no dice, por favor entiéndeme. Emana, sé quién soy y no necesito tu permiso. Y el mundo inevitablemente responde. Jung sabía que la psique humana se guía por la energía, por la presencia, por la estructura interna, no por justificaciones racionales. La persona que constantemente intenta ser entendida emite una vibración de sumisión, de duda. Aquel que ya no se explica emite fuerza, claridad, autoridad. Y esto no se trata de volverse arrogante, se trata de volverse por fin íntegro. La gente empieza a escucharte de forma diferente. Las dinámicas donde eras sumiso, predecible, fácilmente controlable, simplemente colapsan. No porque hayas luchado, sino porque ya no estás disponible para jugar el mismo papel. El silencio cambia la configuración de tus relaciones porque comunica lo que antes suplicabas. Dice, no estoy aquí para ser moldeado, estoy aquí para ser. Y a partir de ahí,
empiezas a atraer un tipo diferente de conexión, más profunda, más honesta, más alineada con quien te has convertido. En Memories, Dreams and Reflections, Jung reflexiona: el privilegio de una vida es convertirse en quien verdaderamente eres. Pero para algunos, ese privilegio se siente como traición, porque en algún momento alguien les enseñó que ser ellos mismos era herir a otros. Y cuando finalmente rompes ese hechizo, cuando finalmente te das permiso de existir sin justificarte, el mundo entero cambia la forma en que responde a tu presencia. Porque ya no eres alguien que mendiga espacio, eres alguien que ya sabe que pertenece. Al final, Jung entendía algo fundamental, que la individuación no se completa. Es un proceso continuo, un descenso eterno hacia capas más profundas de ti mismo. Y en ese descenso, encontrarás momentos en que la necesidad de explicarte regresará. Voces que pensabas silenciadas, miedos que creías superados. Pero cada vez que regresas más fuerte, más consciente, más tú. Porque ya no buscas ser perfecto, solo auténtico. Ya no buscas complacer a todos, solo respetarte a ti mismo. Ya no cargas con lo que no es tuyo, solo con lo que genuinamente eliges sostener. Y hay un tipo de silencio que surge de esa integridad. No es el silencio de quien se calla por miedo, es el silencio de quien ya no necesita justificarse, porque sabe, en lo profundo, que su existencia no es negociable, que su derecho a ser está inscrito en el simple hecho de estar vivo, que no debe nada a nadie, excepto la verdad. Y la verdad es esta: cada vez que silencias una explicación innecesaria, te reafirmas a ti mismo, consolidas tu integridad, ocupas tu lugar en el mundo, no como alguien que mendiga espacio, sino como alguien que ya sabe que pertenece. Así que ahora dime en los comentarios, ¿cuál es la explicación que más repites y que en el fondo ya sabes que no quieres dar más? Quizás sea sobre tus emociones, tus límites, tu forma de ser. Escríbelo. Esto es más que un simple desahogo. Es un punto de inflexión. Si estas palabras movieron algo en ti, este canal existe para acompañarte en el camino. Suscríbete a Jung Alquimista. Activa la campana. Nos vemos en lo profundo.